15. Title: Space-Time Fabric. Why Physics Thinks Reality Isn't Fundamental. Imagina que despiertas lentamente en una habitación silenciosa. Tus ojos se abren apenas, y lo primero que sientes es el peso de tu cuerpo contra el colchón, esa presión familiar que te ancla al mundo. La luz del sol atraviesa la ventana, dibujando un rectángulo dorado sobre el suelo de madera. Hay una distancia entre tú y esa ventana. Puedes medirla con la mirada, quizás 3 metros, quizás 4. El reloj en la mesita de noche marca las 7:42 de la mañana y sientes cada segundo pasar como un latido suave del universo. Todo tiene un lugar, todo tiene un momento. Estás aquí, estás ahora, y esto parece tan obvio, tan absolutamente evidente, que nunca te detienes a cuestionarlo. El espacio te rodea como un contenedor invisible pero perfectamente real, y el tiempo fluye a través de ti como un río que siempre se mueve en una sola dirección. Esta es la realidad. Esto es lo que significa existir. Durante milenios, los seres humanos han vivido con esta intuición fundamental. El espacio es el escenario donde ocurren todas las cosas, y el tiempo es el director invisible que determina el orden de los acontecimientos. Los filósofos griegos hablaban del espacio como el receptáculo de la materia, el lugar donde los objetos pueden existir separados unos de otros. Aristóteles imaginaba el cosmos como una serie de esferas concéntricas, cada una en su lugar apropiado, desde la Tierra en el centro hasta las estrellas fijas en la periferia más lejana. El espacio tenía estructura, tenía orden, tenía una realidad tan sólida como las rocas bajo nuestros pies. Pero fue Isaac Newton quien formalizó esta intuición de una manera que dominaría el pensamiento científico durante más de 200 años. En sus Principia Mathematica, publicados en 1687, Newton describió el espacio absoluto y el tiempo absoluto como entidades independientes de todo lo que contienen. El espacio, escribió, permanece siempre similar e inmóvil. No importa si hay objetos en él o no, el espacio existe por sí mismo, como un escenario vacío esperando que comience la obra. El tiempo, de manera similar, fluye uniformemente sin relación a nada externo. Un segundo es un segundo es un segundo, ya sea que estés en la cima de una montaña o en las profundidades del océano, ya sea que te muevas a toda velocidad o permanezcas perfectamente quieto. Esta visión newtoniana del espacio y el tiempo como telones de fondo fijos e inmutables fue extraordinariamente exitosa. Permitió calcular las órbitas de los planetas con precisión asombrosa, predecir eclipses, diseñar máquinas, construir puentes. La mecánica newtoniana funciona, y funciona tan bien que todavía la usamos hoy para la mayoría de los propósitos prácticos. Cuando los ingenieros de la NASA calculan la trayectoria de una sonda espacial, cuando un arquitecto diseña la estructura de un edificio, cuando un ingeniero planifica un puente, todos están usando las ecuaciones que Newton derivó hace más de 3 siglos. Ecuaciones que asumen un espacio fijo y un tiempo uniforme. Pero había algo inquietante en la física newtoniana, una pregunta que Newton mismo reconoció pero nunca pudo responder satisfactoriamente. Si el espacio absoluto existe, ¿respecto a qué está en reposo? ¿Cómo podemos detectarlo? Newton propuso el famoso experimento del cubo de agua giratorio como evidencia del espacio absoluto. Un cubo lleno de agua, colgado de una cuerda, se hace girar. Al principio, el cubo gira, pero el agua permanece quieta, con su superficie plana. Luego, gradualmente, el agua comienza a girar también, y su superficie se vuelve cóncava, elevándose hacia los bordes. Newton argumentó que esta concavidad no podía explicarse por el movimiento relativo entre el agua y el cubo, porque cuando ambos giran juntos, no hay movimiento relativo entre ellos, y sin embargo la superficie sigue siendo cóncava. La concavidad, concluyó, debe ser causada por el movimiento absoluto del agua respecto al espacio absoluto mismo. Pero el espacio absoluto nunca pudo ser detectado directamente. Era un fantasma necesario, una entidad postulada pero inobservable. Los filósofos como Leibniz argumentaban que el espacio no es nada sin los objetos que contiene, que hablar de espacio vacío era hablar de la nada como si fuera algo. El debate entre el espacio absoluto y el espacio relacional continuó durante siglos, sin resolución clara. Y entonces llegó Einstein. En 1905, un empleado de la Oficina de Patentes de Berna publicó una serie de artículos que revolucionarían nuestra comprensión del universo. Albert Einstein, a los 26 años, demostró que el espacio y el tiempo no son absolutos ni independientes.
son relativos, dependen del movimiento del observador y están entrelazados en una única entidad que ahora llamamos espacio-tiempo. La teoría especial de la relatividad reveló verdades asombrosas. El tiempo pasa más lentamente para objetos en movimiento. El espacio se contrae en la dirección del movimiento. Dos eventos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro que se mueve respecto al primero. Estas no son ilusiones o trucos de perspectiva, son características reales de la estructura del universo. El tiempo y el espacio son maleables, flexibles, dependientes del estado de movimiento. 10 años después, en 1915, Einstein fue aún más lejos con su teoría general de la relatividad. No solo el movimiento afecta el espacio y el tiempo, sino también la materia y la energía. La presencia de masa curva el espacio-tiempo a su alrededor, y esta curvatura es lo que experimentamos como gravedad. Los planetas no orbitan alrededor del Sol porque una fuerza invisible los jala, sino porque se mueven a lo largo de las curvas del espacio-tiempo que el Sol ha creado con su masa. La Tierra no cae hacia el Sol, está cayendo, pero la curvatura del espacio-tiempo la mantiene en órbita. Imagina que el Sol desaparece repentinamente. En la física newtoniana, la gravedad viaja instantáneamente, por lo que la Tierra sentiría inmediatamente la ausencia del Sol y saldría disparada en línea recta. Pero en la relatividad general, nada viaja más rápido que la luz, ni siquiera la información gravitacional. La perturbación en el espacio-tiempo causada por la desaparición del Sol se propagaría hacia afuera como una onda, viajando a la velocidad de la luz. Tardaría aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Durante esos 8 minutos, seguiríamos orbitando normalmente, ajenos a que el Sol ya no existe. Solo cuando la onda gravitacional nos alcanzara, el espacio-tiempo a nuestro alrededor cambiaría, y la Tierra comenzaría su viaje solitario hacia las estrellas. El espacio-tiempo, en la visión de Einstein, no es un escenario pasivo, es un actor dinámico en el drama cósmico. Se curva, se ondula, se estira y se comprime. Las ondas gravitacionales, predichas por Einstein y detectadas directamente por primera vez en 2015 por los detectores LIGO, son literalmente ondas en el tejido del espacio-tiempo, producidas por eventos cataclísmicos como la fusión de dos agujeros negros. Cuando esas ondas pasan a través de nosotros, el espacio mismo se estira y se comprime en direcciones perpendiculares. Aunque la cantidad es tan infinitesimal que se necesitan instrumentos de precisión casi inconcebible para detectarlo. Esto ya es extraordinario. El espacio y el tiempo, que parecían tan obvios, tan fundamentalmente simples, resultaron ser una entidad unificada, dinámica y maleable. Pero aquí está el punto crucial. Incluso en la relatividad general, el espacio-tiempo sigue siendo fundamental. Es la base, el sustrato, la realidad última sobre la cual todo lo demás se construye. Einstein transformó nuestra comprensión del espacio-tiempo, pero nunca cuestionó su existencia básica. Para Einstein, el espacio-tiempo era todavía el escenario, aunque ahora sabíamos que el escenario podía doblarse y ondularse. Pero, ¿y si incluso esto fuera demasiado conservador? ¿Y si el espacio-tiempo mismo, esta entidad que consideramos el tejido básico de la realidad, fuera en sí mismo una manifestación de algo más profundo? ¿Y si el escenario no existiera realmente, y lo que llamamos espacio y tiempo fueran simplemente patrones emergentes, como las olas en la superficie del océano, que parecen tan reales pero que no son más que movimientos del agua subyacente? Esta es la pregunta que ha comenzado a obsesionar a algunos de los físicos teóricos más destacados de nuestra era. No es una pregunta filosófica abstracta, surge de problemas concretos en el corazón de la física moderna. Cuando los físicos intentan unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, cuando estudian los agujeros negros y los orígenes del universo, encuentran indicios, pistas, sugerencias de que el espacio-tiempo tal como lo conocemos podría no ser la historia completa. Podría ser, en palabras técnicas, emergente, algo que surge de una realidad más fundamental que todavía no comprendemos. Toma un momento para respirar. Nota cómo el aire entra en tus pulmones, cómo tu pecho se expande y se contrae. Estás aquí, en este momento, en este lugar. O al menos, eso es lo que parece. La pregunta que exploraremos juntos es si este aquí y este ahora son verdaderamente fundamentales, o si son aproximaciones útiles de algo más extraño, más profundo, más maravilloso de lo que jamás imaginamos. Antes de que podamos explorar la posibilidad de que el espacio-tiempo no sea fundamental, necesitamos entender qué significa exactamente ser fundamental en física.
Esta palabra se usa con frecuencia, pero su significado preciso es crucial para nuestra exploración. Cuando los físicos dicen que algo es fundamental, están haciendo una afirmación sobre la estructura última de la realidad. Están diciendo que esa cosa existe por sí misma, no se deriva de nada más básico, es parte del mobiliario irreducible del universo. Piensa en un vaso de agua que sostienes en tu mano. El agua parece ser una sustancia simple, una cosa en sí misma. Pero sabemos que el agua no es fundamental. El agua está compuesta de moléculas, y cada molécula de agua consiste en 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si pudiéramos amplificar nuestra visión 1.000.000 de veces, veríamos que lo que parecía una sustancia continua es en realidad una colección de partículas discretas, manteniéndose juntas por fuerzas eléctricas. Pero los átomos tampoco son fundamentales. Cada átomo tiene un núcleo de protones y neutrones, rodeado por una nube de electrones. Y los protones y neutrones tampoco son fundamentales. Están compuestos de quarks, mantenidos juntos por partículas llamadas gluones. Los quarks y los electrones, hasta donde sabemos actualmente, podrían ser fundamentales, no parecen estar compuestos de nada más pequeño. Pero incluso aquí la historia no termina, porque en la física moderna, las partículas fundamentales no son realmente pequeñas pelotas de materia, son excitaciones de campos cuánticos que impregnan todo el espacio. Este es el patrón de la física. Cada vez que pensamos que hemos llegado al fondo, encontramos otra capa debajo. Las moléculas se explican por átomos, los átomos por partículas subatómicas, las partículas subatómicas por quarks y leptones, y estos por campos cuánticos. Cada nivel más profundo es más fundamental que el anterior, en el sentido de que explica el nivel superior, no al revés. No explicamos los campos cuánticos en términos de moléculas de agua, explicamos las moléculas de agua en términos de las interacciones entre campos cuánticos. Hay una distinción filosófica importante aquí entre lo que podríamos llamar fundamentalidad ontológica y fundamentalidad epistémica. La fundamentalidad ontológica se refiere a lo que realmente existe en el nivel más básico de la realidad. La fundamentalidad epistémica se refiere a lo que debemos asumir para hacer física, los conceptos que no podemos derivar de otros conceptos. Estas dos nociones no siempre coinciden. Por ejemplo, la mecánica newtoniana asume el espacio y el tiempo como epistémicamente fundamentales. Son conceptos básicos que no se explican en términos de otros conceptos dentro de la teoría, pero esto no significa necesariamente que el espacio y el tiempo sean ontológicamente fundamentales, que existan en sí mismos independientemente de todo lo demás. Una analogía puede ayudar aquí. Considera la temperatura. En nuestra experiencia cotidiana, la temperatura parece ser una propiedad básica de las cosas. Este café está caliente, esa cerveza está fría. Usamos termómetros para medir la temperatura, y nuestras predicciones meteorológicas incluyen temperaturas máximas y mínimas. Pero sabemos que la temperatura no es ontológicamente fundamental. La temperatura es una propiedad emergente que surge del movimiento colectivo de moléculas. Cuando decimos que algo está caliente, estamos describiendo el hecho de que sus moléculas están moviéndose rápidamente en promedio. Cuando decimos que algo está frío, sus moléculas se mueven más lentamente. Aquí está el punto crucial. Una sola molécula no tiene temperatura. Puedes describir su velocidad, su energía cinética, su momento, pero no tiene sentido preguntarse cuál es la temperatura de una sola molécula. La temperatura solo emerge cuando tienes una colección grande de moléculas. Es una propiedad estadística, una descripción del comportamiento colectivo. Pero esto no significa que la temperatura sea irreal o ilusoria. El café realmente está caliente, la cerveza realmente está fría. La temperatura es perfectamente real, tiene efectos causales en el mundo. Puedes quemarte con algo caliente o congelarte con algo frío. Es real y es emergente. Estas dos cosas no son contradictorias. La pregunta que algunos físicos están haciendo ahora es si el espacio-tiempo podría ser como la temperatura. Real, absolutamente. Útil para describir la realidad, sin duda. Con efectos causales en el mundo, por supuesto. Pero quizás no fundamental. Quizás el espacio-tiempo emerge de algo más básico, algo que no tiene las propiedades familiares de distancia y duración que damos por sentadas. Esto puede parecer una idea radical, pero hay precedentes en la historia de la física. Considera el calor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el calor era una sustancia, un fluido invisible llamado calórico que fluía de objetos calientes a objetos fríos.
Esta teoría funcionaba bastante bien para muchos propósitos, pero eventualmente, los físicos se dieron cuenta de que el calor no es una sustancia en absoluto, es simplemente la transferencia de energía cinética entre moléculas. El calórico nunca existió. Era una descripción conveniente pero fundamentalmente incorrecta de lo que realmente estaba sucediendo, o considera el éter luminífero. En el siglo XIX, los físicos sabían que la luz era una onda, y las ondas necesitan un medio para propagarse. Las ondas del sonido viajan a través del aire, las ondas del agua viajan a través del agua. Entonces, ¿a través de qué viaja la luz? Los físicos postularon un medio invisible llamado éter, que llenaba todo el espacio y permitía la propagación de las ondas de luz. Durante décadas, los físicos buscaron evidencia del éter, diseñando experimentos cada vez más ingeniosos para detectarlo. Todos fallaron. Finalmente, Einstein mostró que el éter era innecesario. La luz no necesita un medio, puede propagarse a través del vacío. El éter, como el calórico, era un concepto que parecía necesario pero resultó ser una muleta conceptual. ¿Podría el espacio-tiempo ser la próxima entidad en esta lista? ¿Podría resultar que lo que consideramos el sustrato básico de la realidad es, en realidad, una descripción emergente de algo más profundo? Para responder a esta pregunta, necesitamos primero entender por qué los físicos comenzaron a sospechar del espacio-tiempo. No fue por curiosidad filosófica abstracta, sino por problemas concretos, lugares donde nuestras teorías físicas fallan o producen resultados absurdos. Estos problemas son como grietas en el tejido del espacio-tiempo, lugares donde nuestra descripción actual muestra sus límites. Pero antes de explorar esas grietas, tomemos un momento para apreciar lo que está en juego. Si el espacio-tiempo resulta ser emergente, esto no significa que la habitación donde te encuentras desaparecerá, que las distancias dejarán de existir, que el tiempo dejará de fluir. Significa que nuestra descripción de estas cosas como fundamentales tendría que ser reemplazada por algo más profundo. Es como descubrir que la temperatura es emergente. El café sigue estando caliente. Pero ahora entendemos por qué. La física es, en última instancia, una búsqueda de comprensión. Queremos saber no solo cómo funciona el universo, sino por qué funciona de esa manera. Y cuando encontramos que el espacio-tiempo podría ser emergente, no estamos perdiendo algo. Estamos potencialmente ganando una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. Respira profundamente una vez más. Siente tu cuerpo en el espacio. Nota el momento presente. Todo esto sigue siendo real. Lo que estamos explorando es si hay una capa más profunda debajo de esta realidad, una capa que genera el espacio y el tiempo que experimentamos, una capa que todavía estamos aprendiendo a ver. Si el espacio-tiempo es verdaderamente fundamental, entonces la relatividad general de Einstein debería funcionar en todas las situaciones, sin excepciones. Pero no lo hace. Hay lugares en el universo donde la relatividad general falla, donde sus ecuaciones producen resultados absurdos, infinitos matemáticos que no corresponden a nada físico. Estos lugares son como señales de advertencia, indicios de que nuestra teoría, por extraordinariamente exitosa que sea, no es la historia completa. El ejemplo más dramático es lo que sucede dentro de un agujero negro. Imagina que estás cayendo hacia un agujero negro. Al principio, todo parece relativamente normal. Puedes ver las estrellas a tu alrededor, puedes sentir tu cuerpo, puedes medir el paso del tiempo en tu reloj. A medida que te acercas al horizonte de eventos, la frontera invisible del agujero negro, las cosas comienzan a ponerse extrañas. La curvatura del espacio-tiempo aumenta dramáticamente. Si cayeras con los pies por delante, la diferencia en la atracción gravitacional entre tus pies y tu cabeza comenzaría a estirarte, un proceso delicadamente llamado espaguetificación. Cruzas el horizonte de eventos. Este es un punto de no retorno. Ni siquiera la luz puede escapar de aquí. Pero el horizonte de eventos en sí mismo no es un lugar físico que puedas detectar. No hay una barrera, no hay una señal. Si no supieras dónde está, podrías cruzarlo sin darte cuenta. Las ecuaciones de la relatividad general funcionan perfectamente bien en el horizonte de eventos. El problema viene después. A medida que continúas cayendo, la curvatura del espacio-tiempo aumenta sin límite. Las ecuaciones predicen que eventualmente llegarás a un punto donde la curvatura se vuelve infinita. Este punto se llama singularidad. En la singularidad, la densidad de materia es infinita. La curvatura del espacio-tiempo es infinita.
y las ecuaciones de la relatividad general producen infinitos matemáticos que no tienen significado físico. Un infinito en física es casi siempre una señal de que la teoría ha fallado. Cuando tus ecuaciones producen infinito como respuesta, no significa que algo sea verdaderamente infinito. Significa que has llegado a los límites de validez de tu teoría. Las ecuaciones están tratando de describir algo que está más allá de su capacidad. Es como usar un mapa de carreteras para navegar en el océano. El mapa no está mal, simplemente no fue diseñado para ese propósito. La singularidad en el centro de un agujero negro es un lugar donde la relatividad general admite su propia insuficiencia. El espacio-tiempo mismo parece colapsar aquí. Las nociones de espacio y tiempo pierden su significado. ¿Qué significa estar a cierta distancia de la singularidad cuando el espacio mismo está infinitamente distorsionado? ¿Qué significa que pase cierto tiempo cuando el tiempo mismo está infinitamente dilatado? El otro lugar donde encontramos una singularidad es al comienzo del universo. Según las ecuaciones de la relatividad general, si retrocedemos en el tiempo, el universo se vuelve cada vez más denso y caliente. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, toda la materia y energía del universo observable estaba concentrada en un punto infinitamente pequeño e infinitamente denso. Este momento, que llamamos el Big Bang, también es una singularidad donde la relatividad general falla. Esto es profundamente insatisfactorio. Queremos saber qué sucedió en el Big Bang. Queremos entender los primeros momentos de la existencia del universo. Pero nuestra mejor teoría del espacio-tiempo nos dice que no puede responder a esa pregunta. Es como si la física pusiera un cartel que dice «aquí no se puede entrar». Las singularidades no son el único problema. Hay otro desafío fundamental que ha plagado a la física durante casi un siglo: la aparente incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es nuestra teoría más fundamental de la materia y la energía a escalas pequeñas. Describe el comportamiento de partículas subatómicas con precisión extraordinaria. Cada experimento que hemos realizado confirma sus predicciones, a veces hasta 12 decimales. Sin la mecánica cuántica, no tendríamos transistores, no tendríamos láseres, no tendríamos resonancias magnéticas, no tendríamos la tecnología que define la era moderna. La relatividad general, como hemos visto, es nuestra teoría del espacio-tiempo y la gravedad. Describe el comportamiento de estrellas, galaxias, agujeros negros y el universo mismo. También ha pasado cada prueba experimental a la que ha sido sometida. Estas dos teorías son extraordinariamente exitosas en sus respectivos dominios. Pero cuando los físicos intentan combinarlas, cuando intentan crear una teoría cuántica de la gravedad, encuentran problemas aparentemente insuperables. El problema técnico es que la gravedad, a diferencia de las otras fuerzas fundamentales, no puede ser cuantizada usando los métodos estándar. Cuando los físicos intentan aplicar las técnicas que funcionan tan bien para el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, encuentran infinitos que no pueden ser eliminados. Los cálculos que deberían dar respuestas finitas dan infinito. Es como si las matemáticas se rebelaran contra el intento de combinar estas dos teorías. Algunos físicos interpretan esto como una señal de que estamos haciendo algo fundamentalmente incorrecto. Quizás el problema no es encontrar la manera correcta de cuantizar la gravedad. Quizás el problema es que estamos tratando de cuantizar algo que no es fundamental en primer lugar. Si el espacio-tiempo es emergente, entonces no tiene sentido tratar de cuantizarlo directamente. Sería como tratar de cuantizar la temperatura. Puedes hacerlo, pero pierdes de vista que la temperatura es un fenómeno colectivo, no una propiedad fundamental. Hay otro enigma que refuerza estas sospechas: la paradoja de la información del agujero negro. En 1974, Stephen Hawking hizo un descubrimiento sorprendente. Usando una combinación de mecánica cuántica y relatividad general, mostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación muy tenue, ahora llamada radiación de Hawking, y gradualmente se evaporan a lo largo de escalas de tiempo enormemente largas. Un agujero negro del tamaño del Sol tardaría aproximadamente 10 elevado a la 67 años en evaporarse, mucho más que la edad actual del universo, pero eventualmente desaparecería. Esto parece inofensivo, incluso elegante, pero hay un problema profundo. Cuando algo cae en un agujero negro, lleva información consigo. Un libro tiene cierta información en sus páginas. Una persona tiene información en la estructura de su cuerpo y sus memorias. Si el agujero negro simplemente se evapora en radiación aleatoria, ¿qué pasa con esa información? ¿Desaparece del universo?
Si la información se destruye, esto viola uno de los principios más fundamentales de la mecánica cuántica, la unitariedad. La evolución cuántica es unitaria, lo que significa que la información nunca se crea ni se destruye. Si conoces el estado cuántico de un sistema en cualquier momento, puedes en principio calcular su estado en cualquier otro momento, pasado o futuro. La destrucción de información en un agujero negro violaría este principio. Hawking inicialmente argumentó que la información se destruye y que debemos aceptar que la mecánica cuántica necesita ser modificada en presencia de gravedad fuerte. Pero la mayoría de los físicos encontraron esto inaceptable. La mecánica cuántica es demasiado exitosa, demasiado fundamental, para ser abandonada tan fácilmente. La alternativa es que la información de alguna manera escapa del agujero negro, codificada en la radiación de Hawking. Pero esto parece violar la relatividad general. La información no puede escapar del horizonte de eventos, porque nada puede viajar más rápido que la luz, y la luz misma no puede escapar. Estamos atrapados entre dos teorías, cada una diciéndonos algo diferente. La mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse. La relatividad general dice que nada puede escapar de un agujero negro. Ambas no pueden ser completamente correctas. La resolución de esta paradoja, que ha ocupado a los físicos durante décadas, parece requerir una reconceptualización radical del espacio-tiempo. Algunas de las propuestas más prometedoras sugieren que la información no está realmente dentro del agujero negro en el sentido convencional, porque el dentro y el fuera no son conceptos tan sólidos como pensábamos. El espacio-tiempo cerca de un agujero negro puede no funcionar de la manera que intuimos. Hay un resultado fascinante que apunta en esta dirección. En 1973, Jacob Bekenstein propuso que los agujeros negros tienen entropía, una medida de cuánta información contienen o cuántos estados microscópicos son compatibles con sus propiedades observables. Hawking confirmó y refinó esta idea. Pero lo que descubrieron fue extraño. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto es profundamente contraintuitivo. Para casi cualquier sistema físico, la entropía es proporcional al volumen. Si tienes una caja llena de gas, la entropía depende de cuánto espacio tiene el gas para moverse, no del área de las paredes de la caja. Pero los agujeros negros son diferentes. Toda la información que puede caer en un agujero negro, todo el contenido de información de su interior, está de alguna manera codificada en su superficie bidimensional. Esto es como si todo lo que está dentro de una habitación pudiera describirse completamente examinando solo las paredes. Como si el interior fuera de alguna manera redundante, como si la superficie contuviera toda la información relevante. Este resultado fue el primer indicio de algo que ahora se llama el principio holográfico, la idea de que la información en una región tridimensional del espacio puede ser completamente descrita por información en su frontera bidimensional. Exploraremos esto más a fondo más adelante, pero por ahora, nota lo que implica. Nuestra intuición de que el volumen, el espacio tridimensional, es lo que importa puede ser incorrecta. La superficie puede ser más fundamental que el interior. Estos problemas, las singularidades, la incompatibilidad con la mecánica cuántica, la paradoja de la información y las pistas del principio holográfico son las grietas en el tejido del espacio-tiempo. No son objeciones filosóficas abstractas, son problemas concretos que surgen cuando llevamos nuestras mejores teorías a sus límites. Y todos ellos apuntan en la misma dirección. El espacio-tiempo como lo conocemos, el escenario cuatridimensional donde creemos que ocurren todas las cosas, puede no ser la historia completa. Puede ser una aproximación, una descripción efectiva, algo que emerge de una realidad más profunda. Toma un momento aquí. Cierra los ojos si te sientes cómodo haciéndolo. Nota que estás en algún lugar, que es algún momento. Estas cosas siguen siendo reales en tu experiencia. Lo que estamos explorando no es que tu experiencia sea ilusoria, sino que la estructura profunda detrás de esa experiencia podría ser diferente de lo que parece. Si estás disfrutando de este viaje a través de la arquitectura oculta de la realidad, este tipo de exploración tranquila y reflexiva que toma el misterio en serio sin abandonar el rigor, considera suscribirte al canal. Un simple clic ayuda más de lo que podrías imaginar y nos permite seguir creando contenido como este. Ahora, vayamos más profundo. Una de las ideas más provocativas que ha surgido en física teórica en las últimas décadas es que el espacio-tiempo podría estar literalmente tejido de entrelazamiento cuántico.
Esta propuesta, conocida como IR igual IPR, sugiere una conexión profunda entre dos fenómenos que parecen completamente diferentes: los agujeros de gusano, túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo, y el entrelazamiento cuántico, la misteriosa correlación entre partículas distantes. Para entender esta idea, primero necesitamos comprender el entrelazamiento cuántico. Este es uno de los fenómenos más extraños y mejor confirmados de la mecánica cuántica. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus propiedades están correlacionadas de una manera que no puede explicarse por ninguna teoría clásica. Imagina que creas dos fotones, partículas de luz, de tal manera que están entrelazados en su polarización. Envías uno a un laboratorio en Tokio y otro a un laboratorio en Nueva York. Cuando el investigador en Tokio mide la polarización de su fotón, obtiene un resultado aleatorio, digamos polarización vertical. Pero cuando el investigador en Nueva York mide su fotón, obtiene un resultado correlacionado, digamos polarización horizontal. No importa cuántas veces repitas el experimento, los resultados siempre están correlacionados. Lo extraño es que esta correlación no puede explicarse asumiendo que las propiedades estaban determinadas desde el principio. Numerosos experimentos, especialmente los realizados por Alain Aspect y otros, han demostrado que las correlaciones violadas, lo que se llaman desigualdades de Bell, lo que significa que no pueden explicarse por ninguna teoría de variables ocultas locales. Las partículas no llevaban instrucciones ocultas que determinaban el resultado de la medición, pero tampoco hay una señal viajando entre ellas. El entrelazamiento no permite la comunicación más rápida que la luz. Los resultados individuales en Tokio y Nueva York son completamente aleatorios. Es solo cuando comparas los resultados que ves la correlación. Y para comparar los resultados, necesitas comunicación convencional, que no puede ir más rápido que la luz. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y estaba profundamente perturbado por ello. Pensaba que debía haber alguna explicación más profunda, alguna variable oculta que no habíamos descubierto. Pero los experimentos han confirmado repetidamente que Einstein estaba equivocado en este punto. El entrelazamiento es real. Las correlaciones no pueden explicarse localmente. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el espacio-tiempo? En 1935, Einstein y Nathan Rosen publicaron un artículo describiendo lo que ahora llamamos puentes de Einstein-Rosen, o agujeros de gusano, soluciones de las ecuaciones de la relatividad general que conectan dos regiones del espacio-tiempo a través de un túnel. Estos agujeros de gusano son puramente teóricos, no tenemos evidencia de que existan, y los análisis sugieren que serían inestables e intransitables, pero son matemáticamente posibles dentro de la relatividad general. En ese mismo año, Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicaron otro artículo famoso, el artículo EPR, argumentando que el entrelazamiento cuántico sugería que la mecánica cuántica estaba incompleta. Este artículo estableció el fenómeno del entrelazamiento como un problema central en la interpretación de la mecánica cuántica. Estos dos artículos parecían completamente desconectados. Uno era sobre geometría del espacio-tiempo, el otro sobre correlaciones cuánticas. Pero en 2013, los físicos Juan Maldacena y Leonard Susskind propusieron algo audaz, ER igual EPR. Propusieron que los puentes de Einstein-Rosen y las correlaciones EPR podrían ser la misma cosa vista desde diferentes perspectivas. La idea es la siguiente. Cuando dos partículas están entrelazadas, están conectadas por un agujero de gusano microscópico, un pequeño puente de Einstein-Rosen. El entrelazamiento no es una correlación misteriosa a través del espacio, es una conexión real a través del espacio-tiempo mismo. Las partículas entrelazadas no están separadas en el sentido que pensamos, están conectadas por un túnel en la geometría del espacio-tiempo. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero tiene implicaciones profundas. Si el entrelazamiento es equivalente a conexiones de espacio-tiempo, entonces quizás el espacio-tiempo mismo surge del entrelazamiento. Cuanto más entrelazadas están las partes de un sistema cuántico, más conectadas están en términos de geometría espaciotemporal. Elimina el entrelazamiento, y el espacio-tiempo se fragmenta, se desconecta. Hay evidencia que apoya esta idea, al menos en ciertos contextos teóricos. La más importante proviene de algo llamado la correspondencia ad-CFT, descubierta por Maldacena en 1997. Esta correspondencia establece una equivalencia matemática entre dos tipos de teorías que parecen completamente diferentes. Por un lado, tienes una teoría de gravedad,
incluyendo espacio-tiempo curvado y posiblemente cuerdas y agujeros negros, en lo que se llama espacio anti-de Sitter. Un espacio-tiempo con curvatura negativa que es más fácil de manejar matemáticamente que nuestro universo real. Por otro lado, tienes una teoría de campos cuánticos, sin gravedad, viviendo en la frontera de ese espacio, una frontera que tiene una dimensión menos. La correspondencia dice que estas dos teorías son exactamente equivalentes. Todo lo que puedes calcular en una teoría puedes calcularlo en la otra. La física de gravedad en el interior es completamente capturada por la física sin gravedad en la frontera. Es como si el interior del espacio-tiempo fuera un holograma proyectado desde la frontera. Y aquí está la conexión crucial. En la teoría de la frontera, el ingrediente clave que genera la geometría del interior es el entrelazamiento cuántico. Las regiones de la frontera que están muy entrelazadas corresponden a regiones del interior, que están cerca unas de otras en el espacio-tiempo. Las regiones que no están entrelazadas corresponden a regiones que están desconectadas. Mark van Ramsdonck, un físico teórico, lo expresó de manera memorable. El espacio-tiempo es sostenido por el entrelazamiento cuántico. Si gradualmente eliminaras el entrelazamiento entre diferentes partes de la teoría de la frontera, el espacio-tiempo del interior literalmente se fragmentaría en piezas desconectadas. Esta imagen es extraordinaria. El espacio no es fundamental, emerge del entrelazamiento. La distancia entre dos puntos no es una propiedad primitiva del universo. Es una consecuencia de cuán entrelazadas están las partes correspondientes del sistema cuántico subyacente. Los puntos muy entrelazados están cerca, los puntos poco entrelazados están lejos, pero debemos ser cuidadosos aquí. Esta imagen, aunque emocionante y profundamente sugerente, proviene de un contexto teórico muy específico. ADC CFTI es una correspondencia matemática precisa, pero el espacio anti-de Sitter no es nuestro universo. Nuestro universo parece tener curvatura positiva o cercana a cero, no negativa, especialmente dado que está dominado por energía oscura y se expande aceleradamente. Extrapolar de ADS a nuestro universo real es un paso especulativo que todavía no está justificado rigurosamente. Además, R igual EPR es una conjetura, no un teorema probado. Es una idea que muchos físicos encuentran convincente y fructífera, pero no ha sido demostrada definitivamente. Hay trabajos que la apoyan. Hay trabajos que plantean preguntas difíciles. La situación está muy lejos de resuelta. Lo que sí podemos decir es que estas ideas han cambiado profundamente cómo muchos físicos teóricos piensan sobre el espacio-tiempo. Ya no es obvio que el espacio-tiempo sea el concepto fundamental. Puede que sea emergente, derivado de la estructura de información y entrelazamiento cuántico, en alguna teoría más fundamental que aún no comprendemos completamente. Imagina dos partículas entrelazadas separadas por millones de años luz. En la imagen convencional, están conectadas por una misteriosa correlación a través del espacio. En la imagen ER igual EPR, están conectadas por un pequeño agujero de gusano, un hilo de espacio-tiempo. La correlación cuántica no es algo que sucede a través del espacio, es una conexión en el espacio mismo. Esto resuena con una vieja intuición de que las correlaciones cuánticas son demasiado perfectas para ser correlaciones a distancia. Son correlaciones más fuertes que cualquier cosa que pudiera transmitirse por señales. Quizás la razón es que no son correlaciones a distancia en absoluto. Quizás las partículas entrelazadas no están realmente separadas en el sentido más profundo. Este es el tipo de idea que puede cambiar cómo piensas sobre la realidad. No es una prueba, es una posibilidad. Pero es una posibilidad que surge de la física más rigurosa, no de la especulación mística. Es una posibilidad que los mejores físicos teóricos del mundo toman en serio. Respira un momento. Nota que estás aquí, en este lugar, en este momento. Si las ideas que hemos explorado son correctas, tu experiencia de estar aquí puede ser real, pero la estructura profunda detrás de esa experiencia puede ser muy diferente de lo que parece. El aquí puede no ser fundamental, puede emergir de patrones de correlación en una realidad más profunda. La idea de que nuestro universo podría ser como un holograma, una proyección tridimensional de información codificada en una superficie bidimensional, suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero esta idea, conocida como el principio holográfico, es tomada muy en serio por una porción significativa de la comunidad de física teórica. No es una metáfora vaga, sino una propuesta técnica con definiciones matemáticas precisas.
Los orígenes del principio holográfico se remontan a los estudios de agujeros negros que mencionamos antes. Recordemos que Jacob Bekenstein y Stephen Hawking descubrieron que la entropía de un agujero negro, la medida de cuánta información puede contener, es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto fue profundamente sorprendente porque contradecía la intuición de que la capacidad de información debería escalar con el volumen. En 1993, Gerard T. Hooft y poco después Leonard Susskind generalizaron esta observación en lo que llamaron el principio holográfico. La propuesta es que la cantidad máxima de información que puede contenerse en cualquier región del espacio está limitada por el área de su frontera, no por su volumen. Esta es una afirmación extraordinaria sobre la naturaleza de la realidad. Para entender por qué esto es tan notable, considera una biblioteca. Una biblioteca más grande puede contener más libros, por lo que su capacidad de información escala con su volumen. Si duplicas el tamaño de la biblioteca, puedes duplicar el número de libros. Esto parece obvio, casi tautológico, pero el principio holográfico dice que para el universo esto no es cierto. La información máxima que puede existir en una región está determinada por el tamaño de su frontera, no por cuánto espacio hay dentro. Es como si la biblioteca realmente no tuviera un interior separado, como si todo lo que está dentro pudiera describirse completamente examinando las paredes. O, para usar la analogía que da nombre al principio, como un holograma, esas imágenes tridimensionales que se crean a partir de patrones bidimensionales de luz. Cuando miras un holograma en una tarjeta de crédito, ves lo que parece ser una imagen con profundidad, pero toda la información está realmente codificada en una superficie plana. El principio holográfico sugiere que la realidad podría funcionar de manera similar. Lo que experimentamos como un universo tridimensional con profundidad y volumen podría ser, en algún sentido profundo, una proyección de información codificada en una frontera de menor dimensionalidad. La realización más precisa de esta idea es la correspondencia ADS-CFT que mencionamos en el capítulo anterior. En este contexto, la equivalencia entre el interior gravitacional y la frontera sin gravedad no es una metáfora, es una igualdad matemática exacta. Toda la física del interior del espacio anti-de Sitter, incluyendo la gravedad, los agujeros negros, la curvatura del espacio-tiempo, está completamente capturada por la física de una teoría de campos cuánticos en la frontera que no incluye gravedad en absoluto. Esto tiene implicaciones profundas para la naturaleza del espacio-tiempo. Si la física en el interior puede describirse completamente por la física en la frontera, entonces el interior no es fundamental, es emergente, derivado, una consecuencia de la dinámica en la frontera. El espacio-tiempo del interior, con todas sus dimensiones y su geometría, surge de algo más básico que vive en una frontera de menor dimensionalidad. Los físicos han explorado esta correspondencia en detalle extraordinario. Han mostrado cómo la geometría del interior, las distancias entre puntos y la curvatura del espacio-tiempo están codificadas en patrones de entrelazamiento en la teoría de la frontera. Han calculado cómo los agujeros negros en el interior corresponden a estados termales en la frontera. Han demostrado que la información aparentemente perdida en un agujero negro puede en principio recuperarse de la radiación, resolviendo la paradoja de la información dentro de este marco. Pero, y esto es crucial, ADS-CFT describe un tipo de universo muy diferente al nuestro. El espacio anti-de Sitter tiene curvatura negativa constante, como una silla de montar infinita, y tiene una frontera en el infinito espacial. Nuestro universo tiene curvatura cercana a cero o ligeramente positiva, y se expande, dominado por lo que llamamos energía oscura. No hay una correspondencia establecida equivalente para espacios de Sitter, que describirían mejor nuestro universo. Esto no significa que el principio holográfico sea irrelevante para nuestro universo. Muchos físicos creen que es una propiedad fundamental de la gravedad cuántica, no un accidente del espacio anti-de Sitter. Pero la formulación precisa para nuestro universo real permanece esquiva. Sabemos que funciona maravillosamente en ADS, pero extrapolar con confianza a nuestro cosmos es un paso que todavía no podemos dar con certeza. Hay intentos de formular holografía para espacios de Sitter, y hay propuestas sobre cómo podría aplicarse a cosmología, pero ninguna ha alcanzado el nivel de rigor y confirmación que tiene ADS-CFT. Esta es una frontera activa de investigación, llena de ideas prometedoras, pero también de preguntas abiertas y posibles callejones sin salida. Lo que sí podemos decir es que el principio holográfico
ha cambiado fundamentalmente cómo muchos físicos piensan sobre el espacio y la información. La vieja intuición de que el espacio tridimensional es el contenedor fundamental de la realidad parece cada vez más cuestionable. Si la información en una región está determinada por su frontera, si la física del interior puede derivarse completamente de la física de la superficie, entonces el interior en sí mismo puede ser un concepto derivado, no fundamental. Imagina que estás en una habitación. Miras a tu alrededor, ves paredes, techo, suelo, objetos dispuestos en el espacio tridimensional. Según el principio holográfico, toda la información sobre lo que hay en esa habitación podría en principio describirse examinando solo la superficie, las paredes, sin necesidad de mirar dentro. El interior es real, puedes caminar a través de él, pero en algún sentido profundo es una proyección de la información en la frontera. Esto suena casi místico, pero surge de las matemáticas más rigurosas de la física teórica. No es una afirmación religiosa o New Age, es una propuesta científica con contenido preciso que puede ser, y ha sido, verificada en contextos específicos. Hay otra conexión fascinante que vale la pena mencionar. El holograma físico ordinario, el que encuentras en una tarjeta de crédito, funciona porque la luz coherente produce patrones de interferencia que codifican información tridimensional en una superficie bidimensional. Para reconstruir la imagen necesitas iluminar el holograma con luz del tipo correcto. De manera análoga, la correspondencia ADS-CFT puede pensarse como un diccionario para traducir entre dos lenguajes, el lenguaje de la gravedad en el interior y el lenguaje de la teoría de campos en la frontera. Objetos y procesos en el interior tienen representaciones precisas en la frontera, y viceversa. Un agujero negro en el interior corresponde a un plasma caliente en la frontera. Una perturbación que viaja a través del interior corresponde a una perturbación que se propaga en la frontera. La física en la frontera es en cierto sentido más fundamental, porque no incluye gravedad. La gravedad, la curvatura del espacio-tiempo, la dimensión extra del interior, todo eso es emergente. Surge de la dinámica de campos cuánticos que viven en un espacio de dimensión menor. Esto invierte completamente nuestra intuición usual. Normalmente pensamos en la física de partículas, la mecánica cuántica de campos pequeños, como algo que sucede dentro del espacio-tiempo, pero ADS-CFT sugiere que la relación podría ser al revés. El espacio-tiempo mismo, incluyendo la dimensión extra y la gravedad, surge de una teoría de partículas más fundamental. El contenedor surge del contenido. Tomemos un momento para reflexionar sobre lo que esto significa para nuestra experiencia cotidiana. Cuando miras al cielo nocturno y ves estrellas a diferentes distancias, cuando caminas por la calle y sientes la profundidad del espacio a tu alrededor, cuando percibes la tridimensionalidad del mundo, estás experimentando algo real. Pero según estas ideas, esa realidad es emergente, no fundamental. El espacio que percibes puede ser como la temperatura que sientes, genuino y efectivo, pero derivado de algo más básico. Esto no debería hacerte sentir que tu experiencia es menos válida. El café sigue caliente aunque la temperatura sea emergente. Las estrellas siguen lejanas aunque la distancia pueda no ser fundamental. Lo que cambia no es la realidad de tu experiencia, sino nuestra comprensión de su estructura más profunda. Antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para invitarte a participar. Aquí hay 3 preguntas rápidas. Responde las que te llamen la atención en los comentarios. Primera pregunta: si tuvieras que apostar, ¿crees que el principio holográfico eventualmente será confirmado para nuestro universo? ¿O resultará ser una idea hermosa que no aplica aquí? Segunda pregunta: ¿cuál es la idea más contraintuitiva que has encontrado hasta ahora en este video? Solo una oración o 2. ¿Qué hizo que tu mente se detuviera? Tercera pregunta: en una escala del 1 al 10, ¿qué tan cómodo te sientes con la idea de que las 3 dimensiones que percibes podrían ser emergentes? 1 significa profundamente incómodo. 10 significa totalmente en paz con ello. Deja tus respuestas abajo. Leo los comentarios y la variedad de perspectivas siempre enriquece mi propia reflexión. El físico John Archibald Wheeler, una de las figuras más importantes de la física del siglo XX, era conocido por sus frases memorables. Fue él quien popularizó el término agujero negro. Pero quizás su frase más enigmática y profética fue "It from bit", lo ente surge del bit. Wheeler propuso que la realidad física, el it, podría en última instancia derivarse de información, el bit. Cuando Wheeler propuso esta idea en los años 80,
era principalmente un eslogan sugerente, una intuición sobre hacia dónde podría dirigirse la física. Pero en las décadas siguientes, esta intuición se ha transformado en un programa de investigación concreto. La información cuántica ha pasado de ser un concepto marginal a estar en el centro de nuestra comprensión más profunda de la física. ¿Qué significa exactamente decir que la realidad podría estar hecha de información? Aquí debemos tener cuidado de no deslizarnos hacia el misticismo. Cuando los físicos hablan de información en este contexto, no están hablando de pensamientos, creencias o significados. Están hablando de algo mucho más técnico y preciso. En el sentido técnico, la información es una medida de distinción, de diferenciación. Un bit es la unidad mínima de información, una distinción binaria, un sí o no, un 0 o 1, un arriba o abajo. Un sistema tiene información en la medida en que sus posibles estados son distinguibles. Un electrón que puede tener spin arriba o spin abajo porta un qubit de información cuántica. Un sistema de 1000 electrones con spins independientes porta 1000 qubits. La mecánica cuántica tiene una relación profunda con la información porque los estados cuánticos son esencialmente portadores de información. Un qubit puede estar en una superposición de estados, puede estar entrelazado con otros qubits de maneras que no tienen análogo clásico. La mecánica cuántica es, en cierto sentido, una teoría sobre cómo la información puede existir y transformarse. Lo notable es que esta perspectiva informacional ha resultado ser extraordinariamente fructífera para entender el espacio-tiempo. Ya hemos visto cómo el entrelazamiento cuántico parece estar relacionado con la geometría del espacio-tiempo en contextos como ADS-CFT. Pero hay desarrollos más específicos que profundizan esta conexión. Uno de los más fascinantes involucra los códigos de corrección de errores cuánticos. En la computación cuántica, los estados cuánticos son extremadamente frágiles. Cualquier interacción con el ambiente puede destruir las delicadas superposiciones y entrelazamientos que hacen que la computación cuántica sea poderosa. Para construir computadoras cuánticas prácticas, los físicos han desarrollado técnicas sofisticadas para proteger la información cuántica de errores. La idea básica de un código de corrección de errores es redundancia inteligente. En lugar de almacenar un bit de información en un solo lugar, lo distribuyes a través de múltiples lugares de tal manera que, si uno de ellos se corrompe, puedes reconstruir la información original a partir de los demás. Los códigos de corrección de errores cuánticos hacen esto de manera que preserva la coherencia cuántica, permitiendo proteger qubits incluso de ciertos tipos de perturbaciones cuánticas. Aquí está la conexión sorprendente. Investigadores como Ahmed Al-Meiri, Shi Dong, Daniel Harlow y otros han mostrado que la correspondencia ADS-CFT funciona como un código de corrección de errores cuánticos. La información sobre la física en el interior del espacio anti-de Sitter está codificada de manera redundante en la teoría de la frontera. Si pierdes acceso a parte de la frontera, aún puedes reconstruir información sobre regiones del interior a partir del resto. Esto significa que el espacio-tiempo, al menos en el contexto de ADS-CFT, tiene la estructura de un código de corrección de errores. La geometría del interior, las distancias y curvaturas que parecen fundamentales, son en realidad una manera de codificar información cuántica de forma protegida. El espacio emerge de la estructura del código. Esta perspectiva ofrece nuevas intuiciones sobre por qué el espacio-tiempo tiene las propiedades que tiene. Las características de la geometría, como la localidad, el hecho de que los efectos se propagan de manera local a través del espacio, y la causalidad, el hecho de que los efectos vienen después de las causas, pueden entenderse como consecuencias de la estructura del código de corrección de errores subyacente. John Preskill, uno de los pioneros de la información cuántica, ha desarrollado estas ideas extensamente. Patrick Hayden y otros han explorado cómo la información cae en agujeros negros y potencialmente emerge en la radiación de Hawking, usando herramientas de la teoría de información cuántica. Lo que era una paradoja en términos de física del espacio-tiempo, se convierte en un problema técnico pero manejable en términos de procesamiento de información cuántica. Wheeler imaginaba un universo participativo, en el que la observación desempeñaba un papel constitutivo en la realidad. Dibujaba famosamente una U gigante, con un ojo en un extremo, sugiriendo que el universo de alguna manera se miraba a sí mismo a la existencia. Esta imagen era más evocadora que precisa, y muchos físicos la encontraron demasiado mística para sus gustos. Pero la conexión entre información cuántica y espacio-tiempo que ha emergido en las últimas décadas
le da un contenido más concreto a la intuición de Wheeler. No es que la observación consciente cree la realidad en algún sentido subjetivo, es que la estructura de la realidad, incluyendo el espacio-tiempo mismo, puede estar fundamentalmente relacionada con estructuras informacionales, con patrones de distinción y correlación que pueden describirse en el lenguaje de la teoría de información cuántica. Hay investigadores que van aún más lejos. Algunos proponen que la información podría ser más fundamental que la materia y el espacio-tiempo. En esta visión, la pregunta de qué son las cosas está mal planteada desde el principio. La pregunta correcta es qué distinciones pueden hacerse, qué patrones de información existen. La materia, la energía, el espacio y el tiempo serían todos emergentes de una estructura informacional más básica. Debemos ser claros sobre el estado de estas ideas. Esto es física teórica en la frontera. Es especulativo, es tentativo. No tenemos una teoría completa de información igual espacio-tiempo que pueda hacer predicciones verificables en nuestro universo. Lo que tenemos son indicios, pistas, conexiones sugerentes que apuntan hacia una reformulación radical de cómo pensamos sobre la realidad. Pero incluso si estas ideas específicas resultan ser incorrectas o incompletas, algo importante ha sucedido. La información ha pasado de ser un concepto periférico en física a estar potencialmente en su centro. Ya no es obvio que el espacio-tiempo sea el concepto fundamental y la información algo derivado. La relación podría ser exactamente al revés. Esto tiene ecos filosóficos profundos. Durante siglos, filósofos y científicos han debatido sobre la naturaleza última de la realidad. ¿Es fundamentalmente material, hecha de sustancia física? ¿Es fundamentalmente mental, hecha de ideas o experiencias? Es algo diferente a ambas. La perspectiva informacional sugiere una tercera posibilidad. La realidad podría ser fundamentalmente informacional, hecha de patrones de distinción y correlación que no son ni puramente materiales ni puramente mentales. Esto no resuelve los problemas filosóficos, más bien los reformula. ¿Qué es la información si no hay algo físico que la aporte? ¿Puede la información existir sin un sustrato? ¿Cómo se relaciona la información con la experiencia consciente? Estas preguntas permanecen abiertas y difíciles. Pero lo que está claro es que la física ha llegado a un punto donde el espacio-tiempo, que parecía ser el escenario inmutable sobre el cual todo lo demás actuaba, ahora parece ser potencialmente derivado, emergente, quizás incluso ilusorio en algún sentido técnico. La información, las correlaciones cuánticas, el entrelazamiento, estos pueden ser los ingredientes fundamentales de los cuales emerge el tejido que llamamos realidad. Toma un momento aquí para notar tu propia experiencia de estar consciente. Hay información presente en tu experiencia, distinciones entre diferentes percepciones, diferentes pensamientos, diferentes sensaciones. Si la realidad es fundamentalmente informacional, entonces tu experiencia consciente, lejos de ser un epifenómeno extraño, podría estar más cerca del corazón de las cosas de lo que solíamos pensar. Hemos explorado ideas audaces y fascinantes, que el espacio-tiempo podría ser emergente, que podría surgir del entrelazamiento cuántico, que la realidad podría ser holográfica, que la información podría ser más fundamental que el espacio y el tiempo. Estas ideas son emocionantes y son tomadas en serio por algunos de los físicos más brillantes de nuestra era. Pero la honestidad intelectual requiere que también presentemos los argumentos en contra. La ciencia avanza tanto por la propuesta de nuevas ideas como por su crítica rigurosa. Un campo saludable necesita tanto visionarios como escépticos. En este espíritu, exploraremos ahora las razones más fuertes para dudar de que el espacio-tiempo sea emergente. El argumento más obvio y más poderoso es simplemente la falta de evidencia experimental directa. Todas las ideas que hemos discutido, R igual EPR, el principio holográfico, el espacio-tiempo desde entrelazamiento, son construcciones teóricas. Ninguna ha sido confirmada por observación o experimento en nuestro universo real. Esto no es una crítica menor. La física es, en última instancia, una ciencia empírica. Las teorías deben hacer predicciones que puedan ser probadas. Sin pruebas, incluso las ideas más elegantes permanecen como especulaciones, por muy sofisticadas que sean matemáticamente. El problema es que los efectos de gravedad cuántica, el régimen donde el espacio-tiempo podría mostrar su estructura emergente, son extraordinariamente pequeños en condiciones ordinarias. La escala de Planck, donde esperamos que estos efectos se vuelvan importantes, es de aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, unos 20 órdenes de magnitud más pequeña que un protón. No tenemos tecnología
y quizás nunca la tengamos, capaz de sondear directamente escalas tan pequeñas. Esto significa que las teorías de gravedad cuántica son extremadamente difíciles de probar. Podemos buscar efectos indirectos, consecuencias que podrían manifestarse en fenómenos observables, pero hasta ahora ninguna predicción específica de estas teorías ha sido confirmada. La belleza matemática y la coherencia interna no son sustitutos de la verificación empírica. Un segundo problema importante es que la correspondencia EDS-CFT, que proporciona la base matemática más sólida para muchas de estas ideas, describe un universo muy diferente al nuestro. El espacio anti de Sitter tiene curvatura negativa constante y una frontera en el infinito espacial. Nuestro universo tiene curvatura cercana a cero o ligeramente positiva, se expande y no tiene una frontera clara. Los físicos han intentado durante años encontrar una correspondencia similar para espacios de Sitter, que describirían mejor nuestro cosmos. Hay propuestas, hay ideas, pero ninguna ha alcanzado el nivel de rigor y confirmación de ADS-CFT. No podemos simplemente asumir que lo que funciona en ADS funcionará también en nuestro universo. Esa es una extrapolación que necesita justificación, y esa justificación no existe aún. Un crítico podría argumentar que todo el edificio del espacio-tiempo emergente está construido sobre los cimientos de un universo de juguete que no tiene mucho que ver con el universo real donde vivimos. Esto no significa que las ideas sean incorrectas, pero sí significa que debemos ser cautelosos al extraer conclusiones. Un tercer problema es la subdeterminación teórica. Hay múltiples enfoques a la gravedad cuántica que ofrecen diferentes imágenes de la estructura fundamental de la realidad. La teoría de cuerdas sugiere que las entidades fundamentales son cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de dimensión superior. La gravedad cuántica de bucles sugiere que el espacio-tiempo tiene una estructura discreta a la escala de Planck, hecha de redes de spin. La teoría de conjuntos causales propone que el espacio-tiempo es fundamentalmente discreto, una colección de eventos relacionados por orden causal. Estos enfoques son muy diferentes, y no está claro cuál, si alguno, es correcto. Podrían ser todos incorrectos. Podrían ser todos descripciones aproximadas de algo aún más profundo. Podrían incluso ser descripciones equivalentes de la misma física, vistas desde diferentes perspectivas. No lo sabemos. Esta proliferación de teorías, ninguna de las cuales está confirmada experimentalmente, debería hacernos humildes. Los físicos teóricos a menudo se entusiasman con la elegancia matemática de sus teorías. Pero la historia de la física está llena de teorías elegantes que resultaron ser incorrectas. La elegancia no es garantía de verdad. Un cuarto problema es más filosófico pero no menos importante. Incluso si el espacio-tiempo emerge matemáticamente de algo más fundamental, ¿qué significa esto ontológicamente? Hay una tendencia a asumir que si algo es derivado, es menos real que aquello de lo que se deriva. Pero esto no es obviamente correcto. Considera de nuevo la temperatura. La temperatura emerge del movimiento colectivo de moléculas. Pero la temperatura es perfectamente real. Tiene efectos causales. Puedes medir la temperatura. Puedes usarla para predecir fenómenos. Puedes quemarte con algo caliente. La emergencia no implica irrealidad. De manera similar, incluso si el espacio-tiempo emerge de entrelazamiento cuántico o de información, esto no significa necesariamente que el espacio-tiempo sea ilusorio o menos real. Podría significar simplemente que tiene una estructura subyacente, que es compuesto más que simple. El agua es compuesta, pero sigue siendo agua. Hay una posición filosófica llamada realismo de emergencia, que sostiene exactamente esto. Las entidades emergentes son genuinamente reales, no meras apariencias. Si esta posición es correcta, entonces decir que el espacio-tiempo es emergente no es decir que el espacio-tiempo no existe. Es decir, que tiene una estructura más rica de lo que pensábamos. Un quinto problema es práctico. Incluso si pudiéramos resolver todas las cuestiones teóricas, ¿qué haríamos con este conocimiento? Si el espacio-tiempo es emergente, pero la emergencia es tan robusta que el espacio-tiempo funciona perfectamente para todos los propósitos prácticos, ¿hay alguna diferencia real? Esta es una versión del argumento de que las distinciones sin diferencias pragmáticas no son distinciones reales. Si el espacio-tiempo emergente se comporta exactamente como el espacio-tiempo fundamental para todos los experimentos que podemos hacer, entonces la distinción entre ellos podría ser puramente filosófica, sin contenido empírico.
Algunos físicos argumentan que esto es demasiado pesimista. Aunque los efectos directos de gravedad cuántica puedan ser demasiado pequeños para observar, podría haber efectos indirectos, quizás en la cosmología del universo temprano, o en las propiedades de los agujeros negros, o en fenómenos aún no imaginados, que podrían distinguir entre teorías. Pero hasta ahora, estas predicciones distintivas no han sido identificadas claramente. Finalmente, hay un argumento que podríamos llamar el argumento de la humildad histórica. Muchas veces en la historia de la física, los científicos han pensado que estaban cerca de entender la estructura fundamental de la realidad, solo para descubrir que había capas más profundas debajo. Los físicos del siglo XIX pensaban que la mecánica newtoniana era fundamental. Los físicos de principios del siglo XX pensaban que la teoría atómica era fundamental. Ahora pensamos en términos de campos cuánticos, pero ¿quién sabe lo que pensaremos en un siglo? Esta humildad histórica debería aplicarse también a nuestras especulaciones actuales sobre el espacio-tiempo emergente. Por muy elegantes y prometedoras que sean estas ideas, no hay garantía de que estemos más cerca de la verdad final que nuestros predecesores. Podríamos estar cometiendo errores que serán obvios para generaciones futuras, pero que nosotros no podemos ver desde nuestra posición. Lo que todo esto significa es que debemos sostener estas ideas con la mente abierta, pero también con rigor escéptico. Son posibilidades fascinantes, no verdades establecidas. Son direcciones de investigación, no conclusiones. La ciencia es un proceso de exploración, y parte de esa exploración es reconocer cuánto no sabemos. Curiosamente, me pregunto dónde te posicionas después de escuchar el caso más fuerte contra esta visión. En los comentarios, déjame saber. ¿Eres más escéptico ahora o las pistas siguen pareciendo convincentes? No hay respuesta incorrecta. Solo la conversación honesta que hace que un canal como este valga la pena. Si el espacio-tiempo es emergente, si surge de algo más fundamental, entonces ambos componentes, el espacio y el tiempo, deberían ser derivados. Pero hay razones para pensar que el tiempo podría ser aún más problemático, aún más profundamente no fundamental que el espacio. Exploremos por qué algunos físicos y filósofos creen que el tiempo podría ser la ilusión más profunda de todas. Comencemos con lo que la relatividad nos dice sobre el tiempo. Antes de Einstein, el tiempo parecía ser absolutamente objetivo. Todos los relojes marcaban el mismo tiempo, independientemente de dónde estuvieran o cómo se movieran. El tiempo fluía uniformemente para todos, como un río que arrastra a todo el universo a lo largo de su corriente. Pero la relatividad especial mostró que esto es falso. El tiempo es relativo al observador. Dos observadores que se mueven uno respecto al otro no estarán de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos, no estarán de acuerdo sobre cuánto tiempo pasa entre dos eventos, y sus relojes marcarán diferentes ritmos. Esto no es una ilusión o un efecto de percepción, es una característica real de la estructura del espacio-tiempo. La relatividad general complica las cosas aún más. En presencia de gravedad, el tiempo se dilata. Los relojes en la superficie de la Tierra marcan más lentamente que los relojes en órbita, un efecto que debe tenerse en cuenta para que los satélites GPS funcionen correctamente. Cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza dramáticamente. Un reloj en el horizonte de eventos, desde la perspectiva de un observador distante, se detendría por completo. Pero quizás la implicación más perturbadora de la relatividad es lo que se conoce como el universo bloque. En la relatividad, el tiempo es una dimensión del espacio-tiempo, análoga en muchos sentidos a las dimensiones espaciales. Así como todos los puntos del espacio existen simultáneamente, independientemente de dónde estemos, algunos físicos argumentan que todos los puntos del tiempo también existen simultáneamente. Imagina el universo como un bloque cuatridimensional, donde el tiempo es simplemente una dirección en el bloque. Tu nacimiento está en algún lugar del bloque, tu muerte está en otro lugar. Este momento está en algún lugar. El momento siguiente está justo al lado. El pasado no ha dejado de existir. El futuro no espera ser creado. Todo está ahí, eternamente dispuesto como un paisaje congelado. En esta imagen, el flujo del tiempo, la sensación de que el pasado desaparece y el futuro se despliega, es subjetivo, una propiedad de cómo la conciencia atraviesa el bloque, no una propiedad del bloque mismo. El universo no cambia, simplemente es. Esta interpretación del universo bloque es controvertida. Muchos físicos y filósofos la rechazan, argumentando que no hace justicia a nuestra experiencia del tiempo como dinámico, como algo que fluye.
Pero la física en sí misma no proporciona una razón clara para preferir una interpretación sobre otra. Las ecuaciones de la relatividad son perfectamente compatibles con el universo bloque. La situación se vuelve aún más extraña cuando consideramos la gravedad cuántica. Cuando los físicos intentan escribir una ecuación que describa el estado cuántico del universo, incluyendo la gravedad, encuentran algo desconcertante. La ecuación no contiene el tiempo. La ecuación de Wheeler-DeWitt, propuesta en los años 60, es el candidato más directo para una ecuación de la mecánica cuántica que incluya la gravedad. Es análoga a la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica ordinaria, que describe cómo evoluciona el estado cuántico de un sistema con el tiempo. Pero la ecuación de Wheeler-DeWitt no tiene un término de tiempo. Es una ecuación estática. Esto es profundamente misterioso. En la mecánica cuántica ordinaria, el tiempo es el parámetro que describe cómo cambian las cosas. Los estados evolucionan en el tiempo, las probabilidades cambian en el tiempo, los sistemas interactúan a través del tiempo. Pero en la gravedad cuántica parece que el tiempo desaparece del nivel fundamental. Esta es la llamada problema del tiempo en gravedad cuántica, y es uno de los obstáculos conceptuales más difíciles en el campo. ¿Cómo puede una ecuación sin tiempo describir un universo donde claramente experimentamos el paso del tiempo? ¿De dónde viene nuestra experiencia del tiempo si el nivel fundamental es atemporal? Hay varias propuestas para resolver este problema. Una idea, defendida por físicos como Carlo Rovelli, es que el tiempo no es fundamental, pero emerge de las relaciones entre subsistemas. No hay un tiempo absoluto en el que el universo evoluciona, pero un subsistema puede servir como un reloj para otro. El tiempo es relacional. Existe solo en términos de correlaciones entre partes del universo. Otra propuesta es la hipótesis del tiempo térmico, desarrollada por Alan Conz y Carlo Rovelli. Esta idea sugiere que nuestra experiencia del tiempo surge de nuestra perspectiva termodinámica. Los sistemas macroscópicos, incluyendo nuestros cerebros, interactúan con el resto del universo de manera que genera una dirección preferida, que experimentamos como el flujo del tiempo. El tiempo emerge del calor, de la termodinámica, no de la estructura fundamental de la realidad. Una tercera idea es que el tiempo podría surgir del entrelazamiento cuántico, conectando con los temas que hemos explorado. Así como el espacio podría emerger del entrelazamiento, el tiempo también podría hacerlo. Las correlaciones temporales, el hecho de que eventos anteriores afectan eventos posteriores, podrían ser una manifestación del entrelazamiento entre estados del sistema en diferentes configuraciones. Estas ideas son todas especulativas, pero apuntan en una dirección común. El tiempo, como lo experimentamos, podría no ser fundamental. Podría ser emergente, derivado, una característica de cómo ciertas estructuras dentro del universo se relacionan entre sí, no una propiedad del universo mismo. Esto plantea un problema fenomenológico profundo. Si el tiempo no es fundamental, ¿por qué lo experimentamos tan vívidamente? De todas las características de nuestra experiencia, el paso del tiempo parece ser la más ineludible. No puedes no experimentar el flujo temporal. Incluso si cierras los ojos y te quedas completamente quieto, sientes los segundos pasar. Una posible respuesta es que el cerebro es un sistema físico que procesa información secuencialmente. Los recuerdos se forman, los pensamientos se suceden, las percepciones cambian. Esta estructura secuencial del procesamiento cerebral podría generar la experiencia del flujo temporal, incluso si el tiempo en sí mismo no tiene flujo a nivel fundamental. Es como preguntar por qué vemos colores. Los colores no existen en el mundo físico como propiedades objetivas. Lo que existe son longitudes de onda de luz. Pero nuestros cerebros procesan estas longitudes de onda y generan la experiencia de color. El rojo no está ahí afuera, es construido por el cerebro. De manera similar, el flujo del tiempo podría no estar ahí afuera. Podría ser construido por el cerebro a partir de algo más fundamental. Pero debemos tener cuidado de no ir demasiado lejos. Decir que el tiempo es emergente no significa que sea ilusorio en un sentido que invalide nuestra experiencia. Si el tiempo emerge de manera robusta de la estructura subyacente, entonces es tan real como cualquier otra cosa emergente. El flujo que experimentamos es genuino, simplemente tiene una explicación más profunda que la que imaginábamos. Hay una distinción filosófica útil aquí entre el tiempo físico, lo que la física describe, y el tiempo fenomenológico, lo que experimentamos. Estos dos tiempos pueden tener estructuras diferentes. El tiempo físico podría carecer de flujo, podría ser reversible a nivel fundamental,
Podría incluso no existir como algo separado del espacio. Pero el tiempo fenomenológico, nuestra experiencia vivida de pasado, presente y futuro, tiene propiedades distintivas que cualquier teoría completa debe explicar. Algunos filósofos y científicos argumentan que el tiempo fenomenológico es el tiempo real, y que si la física no puede acomodarlo, peor para la física. Otros argumentan que debemos seguir la física a donde nos lleve, y aceptar que nuestra experiencia del tiempo podría ser una especie de ilusión útil. La verdad probablemente esté en algún lugar intermedio. El tiempo físico y el tiempo fenomenológico son aspectos diferentes de algo más complejo que aún no comprendemos completamente. Lo que sí podemos decir es que el tiempo, como el espacio, no es tan simple ni tan fundamental como parece. Las intuiciones que traemos de nuestra experiencia cotidiana pueden guiarnos mal cuando tratamos de entender la estructura profunda de la realidad. El tiempo que experimentamos puede ser una aproximación, una emergencia, un aspecto superficial de algo más extraño. Cierra los ojos por un momento. Siente el momento presente. Nota cómo parece ser el único momento que existe, mientras el pasado se desvanece y el futuro aún no ha llegado. Esta experiencia es real, pero ahora considera la posibilidad de que el pasado no ha desaparecido, que el futuro ya existe, que el flujo que sientes es una característica de tu perspectiva, no de la realidad en sí. Si esto es verdad, ¿cambia algo? En cierto sentido, no. El café sigue enfriándose, los plazos siguen acercándose, la vida sigue siendo una secuencia de experiencias que se despliegan. Pero en otro sentido, cambia todo. Significa que estamos inmersos en un misterio más profundo de lo que pensábamos, que la realidad es más extraña y más maravillosa de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere. Hemos explorado la posibilidad de que el espacio-tiempo sea emergente, una manifestación de algo más profundo. Hemos examinado las pistas que apuntan en esta dirección y los argumentos escépticos que nos invitan a la cautela. Pero si estas ideas tienen algo de verdad, ¿qué significan? No solo para la física abstracta, sino para cómo pensamos sobre la realidad, sobre nosotros mismos, sobre lo que significa existir. Comencemos con las implicaciones para la física. Si el espacio-tiempo es emergente, entonces la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica, la gran búsqueda de la física teórica durante un siglo, podría requerir un cambio de enfoque. En lugar de intentar cuantizar el espacio-tiempo directamente, los físicos podrían necesitar identificar primero la estructura más fundamental de la cual el espacio-tiempo emerge, y luego mostrar cómo la cuantización funciona hasta ese nivel. Esto no es solo un cambio técnico, es un cambio conceptual profundo. Significa que las nociones de posición, de dónde está algo, y de tiempo, de cuándo ocurre algo, serían aproximadas, no exactas. Funcionarían perfectamente bien para la mayoría de los propósitos, pero en situaciones extremas, cerca de singularidades o a la escala de Planck, perderían su significado preciso. Imagina tratar de localizar algo con precisión infinita. En el espacio-tiempo clásico, esto es posible en principio. Un punto tiene una posición exacta, pero si el espacio-tiempo es emergente, podría haber un límite fundamental a cuán precisamente algo puede estar localizado, no por limitaciones de nuestra tecnología, sino porque la localización misma es una aproximación que se vuelve borrosa a escalas suficientemente pequeñas. De manera similar, el orden causal, qué evento causa cuál, podría ser menos fundamental de lo que pensamos. En el espacio-tiempo ordinario, si un evento está en el pasado de otro, puede causarlo. Si está en el futuro, no puede. Pero si el tiempo es emergente, estas relaciones causales podrían ser características aproximadas de cómo describimos la realidad, no verdades absolutas sobre la estructura fundamental. Esto tiene implicaciones fascinantes para nuestra comprensión de la causalidad, del determinismo, del libre albedrío. Si el tiempo no es fundamental, ¿qué significa decir que el pasado determina el futuro? ¿Tiene sentido hablar de determinismo si el tiempo mismo es una construcción emergente? Estas preguntas están lejos de ser respondidas, pero la posibilidad de un espacio-tiempo emergente las hace urgentes de una manera nueva. Pasemos a las implicaciones filosóficas. Durante siglos, filósofos han debatido sobre la naturaleza última de la realidad. ¿Es fundamentalmente material, compuesta de sustancia física? ¿Es fundamentalmente mental, compuesta de ideas o experiencias? ¿O es algo diferente? La perspectiva del espacio-tiempo emergente sugiere que ninguna de estas respuestas tradicionales puede ser completamente correcta, al menos no en su forma simple.
Si el espacio-tiempo es emergente, entonces la materia como la conocemos, que existe en el espacio y persiste en el tiempo, también es emergente. El materialismo tradicional, que toma la materia en el espacio-tiempo como la base de todo, tendría que ser reformulado. Pero esto no significa que el idealismo, la idea de que todo es mental, gane por default. La perspectiva informacional que hemos discutido no reduce todo a la mente. La información en el sentido técnico no es pensamiento, no es experiencia, no es conciencia. Es estructura abstracta, patrones de distinción. Quizás lo que emerge es una imagen más neutral, donde ni la materia ni la mente son fundamentales, y ambas son aspectos de algo más básico. Algunos filósofos llaman a esto monismo neutral, la idea de que hay una sustancia o estructura fundamental que no es ni mental ni física, pero de la cual ambas emergen. Esta posición tiene un atractivo. Evita los problemas tanto del materialismo reduccionista, que tiene dificultades para explicar la conciencia, como del idealismo, que tiene dificultades para explicar la objetividad del mundo físico. Pero también tiene sus propios desafíos. ¿Qué es exactamente esta sustancia neutral? ¿Cómo emergen de ella la mente y la materia? Hay una conexión tentadora aquí con las discusiones sobre la conciencia. Algunos teóricos han propuesto que la conciencia podría estar relacionada con la información de maneras fundamentales. La teoría de la información integrada de Giulio Tononi, por ejemplo, propone que la conciencia es idéntica a un tipo particular de información integrada. Si la realidad es fundamentalmente informacional, y si la conciencia está fundamentalmente relacionada con la información, entonces quizás la conciencia y la realidad física están más íntimamente conectadas de lo que el dualismo tradicional sugiere. Pero debemos ser muy cuidadosos aquí. Es tentador saltar a conclusiones como la conciencia crea el espacio-tiempo o el universo es fundamentalmente mental. Estas conclusiones no están justificadas por la física que hemos discutido. La conexión entre información cuántica y espacio-tiempo no implica nada directamente sobre la conciencia humana o la experiencia subjetiva. Hacer ese salto requeriría argumentos adicionales que actualmente no tenemos. Lo que sí podemos decir es que estas ideas abren espacio conceptual. Si el espacio-tiempo no es el fundamento último, entonces hay margen para que otras cosas, incluyendo potencialmente la conciencia, tengan un estatus más fundamental de lo que el materialismo tradicional permitía. Pero esto es una posibilidad, no una conclusión. Considera lo que esto significa para tu experiencia cotidiana. Estás leyendo o escuchando estas palabras en algún lugar, en algún momento. Si el espacio-tiempo es emergente, este aquí y este ahora son reales pero derivados. No son la capa más profunda de la realidad. Son cómo la realidad se presenta desde cierta perspectiva. Imagina que aprendes que el suelo bajo tus pies está hecho de ondas de probabilidad y campos cuánticos. ¿Se vuelve menos sólido? No, sigues de pie. La solidez es una propiedad emergente, pero sigue siendo genuina. De la misma manera, aunque el espacio y el tiempo sean emergentes, siguen siendo reales en el sentido de que estructuran tu experiencia y te permiten navegar el mundo. Hay algo liberador en esta perspectiva. Si el espacio-tiempo no es un recipiente fijo e inmutable, sino algo que emerge de algo más profundo, entonces la realidad es más dinámica, más creativa, más misteriosa de lo que pensábamos. No estamos atrapados en un escenario rígido. Estamos participando en algo que todavía está siendo comprendido, pero también hay algo desafiante. Si las categorías básicas con las que pensamos sobre el mundo, el aquí, el ahora, el antes, el después, no son fundamentales, ¿cómo debemos pensar? ¿Podemos siquiera imaginar una realidad sin espacio y tiempo? ¿O estamos tan limitados por nuestras categorías conceptuales que no podemos acceder a lo que está más allá? Aquí la honestidad requiere admitir nuestras limitaciones. Los físicos pueden escribir ecuaciones que describen estructuras sin espacio-tiempo, pero incluso ellos tienen que usar el lenguaje y las intuiciones del espacio-tiempo para comunicar y para pensar. Quizás lo más que podemos hacer es reconocer que nuestras descripciones son aproximaciones, mapas que no son el territorio, dedos que apuntan a la luna pero que no son la luna. Hay una pregunta que me parece fascinante. ¿Cambia algo para ti, filosóficamente, pensar en el espacio-tiempo como emergente? ¿Te inclinas más hacia es todavía real, solo en capas, o hacia esto me hace cuestionar todo lo que asumía? Deja tu perspectiva en los comentarios. Leo todos los comentarios, y la diversidad de perspectivas es genuinamente iluminadora. Hemos viajado lejos.
desde la habitación donde comenzamos, sintiendo el peso del cuerpo y la distancia a la ventana, hasta las fronteras de la física teórica, donde el espacio y el tiempo mismos se disuelven en algo más profundo. Ahora, en este capítulo final, reflexionaremos sobre cómo integrar estas ideas en nuestra vida y pensamiento, sin caer ni en la superstición ni en el nihilismo. Lo primero y más importante que debemos recordar es que la ciencia no sabe todavía si el espacio-tiempo es emergente. Esta es una frontera de investigación, no un hecho establecido. Las ideas que hemos explorado son tomadas en serio por físicos respetables, pero también son cuestionadas por otros igualmente respetables. Estamos en el territorio de las preguntas abiertas, no de las respuestas confirmadas. Esto es importante porque hay una tentación de usar estas ideas para justificar todo tipo de creencias que no están realmente apoyadas por la física. Si el espacio-tiempo es ilusorio, entonces puedo manifestar mi realidad. Si el tiempo no es real, entonces la muerte no existe. Si todo es información, entonces mis pensamientos crean el mundo. Estas conclusiones no se siguen de la física que hemos discutido, y afirmar que lo hacen es distorsionar la ciencia para fines que no puede servir. La humildad epistemológica es crucial aquí. Estamos intentando comprender cuestiones que podrían estar más allá de nuestras capacidades conceptuales actuales. Los físicos que trabajan en estos problemas son los primeros en admitir cuánto no saben. La respuesta apropiada a esta incertidumbre no es fingir certeza, ni en una dirección ni en otra. Lo segundo que vale la pena recordar es que, incluso si el espacio-tiempo es emergente, emerge de manera confiable y consistente. El mundo funciona. Los eventos tienen ubicaciones. Los relojes marcan el tiempo. Las causas preceden a los efectos. Esto no es un accidente. Cualquiera que sea la realidad más profunda de la cual emerge el espacio-tiempo, la emergencia es robusta. Esto significa que la física ordinaria sigue siendo perfectamente válida para todos los propósitos prácticos. Las ecuaciones de Newton funcionan para lanzar cohetes. Las ecuaciones de Einstein funcionan para los GPS. Las ecuaciones de la mecánica cuántica funcionan para diseñar transistores. Nada de lo que hemos discutido invalida esta ciencia probada y verdadera. Lo que cambia es nuestra interpretación, nuestra comprensión de por qué estas ecuaciones funcionan. El espacio-tiempo no sería el escenario dado sobre el cual actúan las leyes de la física. Sería una característica emergente que esas mismas leyes describen. Esto es un cambio conceptual profundo, pero no un cambio práctico. Lo tercero, y quizás lo más importante, es la actitud apropiada ante estos misterios. Creo que la respuesta adecuada es una combinación de asombro y humildad. Asombro, porque estamos viviendo en una era donde estas preguntas están siendo formuladas con rigor científico por primera vez en la historia. Durante milenios, filósofos especularon sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Ahora tenemos herramientas matemáticas y físicas para abordar estas preguntas de maneras que nuestros antepasados no podían imaginar. Estamos presenciando algo extraordinario y humildad, porque todavía no sabemos las respuestas. Podríamos estar en el umbral de una revolución en nuestra comprensión de la realidad, o podríamos estar siguiendo pistas falsas que generaciones futuras encontrarán ingenuas. No tenemos manera de saber desde nuestra posición actual. Esta combinación de asombro y humildad me parece sabia. No necesitamos certeza para maravillarnos. No necesitamos respuestas finales para apreciar las preguntas. El misterio mismo es valioso, no como algo que nos frustra, sino como algo que nos invita a seguir explorando. Si conoces a alguien que ama pensar en estas cuestiones, alguien que disfruta teniendo sus suposiciones gentilmente sacudidas, considera compartir este video con él o ella. A menudo las mejores conversaciones ocurren fuera de los comentarios, alrededor de un café o en una llamada nocturna. Envíaselo a alguien que lo apreciaría. Hay una práctica contemplativa que me parece apropiada para cerrar esta exploración. No es meditación en ningún sentido técnico, solo un momento de atención consciente. Toma una respiración profunda. Siente el aire entrando en tus pulmones, expandiendo tu pecho, llenando tu cuerpo. Ahora exhala lentamente, dejando ir la tensión. Nota dónde estás. Quizás en una habitación, quizás al aire libre, quizás en movimiento. Hay un aquí que estás experimentando. Según la física ordinaria, este aquí es una ubicación en el espacio tridimensional. Según las ideas que hemos explorado, este aquí podría ser emergente, derivado de algo más profundo. Pero sigue siendo tú aquí. Sigue siendo real en tu experiencia.
Nota cuándo es. Este momento, ahora, único e irrepetible. Según algunas interpretaciones de la física, este ahora es simplemente una posición en el bloque cuatridimensional del espacio-tiempo. Según otras, es el frente de onda de la realidad creándose a sí misma. De cualquier manera, es tu ahora. Sigue siendo el momento en el que existes. Nota tu conciencia. Hay algo que es ser tú, ahora mismo, aquí. Esta experiencia subjetiva, este sentir lo que se siente estar consciente, es el dato más inmediato que tienes. Todo lo que hemos discutido, las teorías físicas, las estructuras matemáticas, las especulaciones filosóficas, todo eso es conocido por ti a través de esta conciencia. Ahora considera, si el espacio-tiempo es emergente, ¿qué es lo más fundamental que puedes señalar? Algunos dirían que es la información cuántica, otros dirían que es la conciencia, otros dirían que no sabemos, y quizás no podemos saber. Pero aquí estás tú, consciente, en lo que parece ser un lugar y un momento, sintiendo la realidad de tu existencia. Esta experiencia no se invalida por nada de lo que hemos discutido. Si acaso, se enriquece. Estás participando en el misterio. Eres parte de lo que sea que la realidad es. Tu conciencia, tu experiencia, tu presencia aquí y ahora, son aspectos de este vasto y maravilloso cosmos que estamos tratando de comprender. Abre los ojos si los cerraste. Regresa al ritmo ordinario de tu vida. Pero quizás lleva contigo algo de esta reflexión. La próxima vez que mires las estrellas, o sientas el suelo bajo tus pies, o notes el paso de los segundos, recuerda que hay más de lo que parece. El universo tiene profundidades que apenas comenzamos a atisbar. Antes de cerrar, me gustaría invitarte a participar una última vez. Aquí hay 4 preguntas finales. Responde una. Responde todas. Lo que te llame la atención. Primera pregunta. En 10 años, ¿crees que la idea de que el espacio-tiempo es emergente será física convencional? ¿Seguirá debatida sin resolver? ¿O habrá sido mayormente abandonada? ¿Cuál es tu intuición? Segunda pregunta. ¿Cuál crees que es el mejor argumento en contra de la visión de que el espacio-tiempo es emergente? Incluso si no lo sostienes personalmente, ¿cuál es la objeción más fuerte? Tercera pregunta. ¿Ha cambiado algo en este video sobre cómo experimentas tu propio aquí y ahora, aunque sea ligeramente? ¿O se siente puramente intelectual sin ninguna diferencia sentida? Cuarta pregunta. Si el espacio-tiempo es emergente, ¿qué esperas que resulte ser la realidad más profunda? ¿Información? ¿Conciencia? ¿Algo que ni siquiera podemos nombrar todavía? Sueña un poco. Tus respuestas se convierten en parte de la conversación más amplia que este video genera. Estaré en los comentarios. Pensemos juntos. Un científico camina a casa después de un día de ecuaciones. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Ella mira el horizonte, donde la luz encuentra el borde del mundo. Sabe, intelectualmente, que esa luz ha viajado 8 minutos desde el sol. Sabe que el espacio entre ella y ese sol podría ser emergente, tejido de correlaciones cuánticas. Sabe que el tiempo que experimenta, el flujo del atardecer hacia la noche, podría no ser fundamental. Pero el atardecer sigue siendo hermoso, quizás más hermoso, porque sabe que la luz, el espacio, el tiempo, podrían ser hilos en un tejido más profundo del cual apenas ha vislumbrado los bordes. Ella sonríe. No tiene todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero la búsqueda misma es valiosa. El asombro mismo es su propia recompensa. Te invito a terminar con esa actitud. No tenemos que resolver estos misterios esta noche. No tenemos que elegir definitivamente entre el espacio-tiempo fundamental y el espacio-tiempo emergente. Podemos sostener las preguntas con curiosidad, con apertura, con aprecio por cuánto todavía no sabemos. El universo es más extraño y más maravilloso de lo que nuestros antepasados imaginaban, y probablemente es más extraño y más maravilloso de lo que nosotros imaginamos ahora. Esa es una razón para la humildad, pero también para la esperanza. Hay más por descubrir. Siempre hay más por descubrir. Gracias por haber viajado conmigo hasta aquí. Significa mucho que hayas dedicado tu tiempo y atención a estas reflexiones. Si quieres continuar explorando estos territorios, la naturaleza del tiempo, el enigma de la conciencia, las fronteras donde la física encuentra la filosofía, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. En nuestro próximo viaje, exploraremos si la conciencia misma podría ser fundamental, no solo emergente,
y lo que eso podría significar para la física y para ti. Es un tema fascinante, controvertido y profundamente personal. Hasta entonces, cuídate. Y sigue curioso. El misterio continúa, siempre continúa. Y en algún lugar, en algún momento, en un aquí y ahora que podría ser emergente pero que sigue siendo completamente real, estás tú, parte de todo esto, sintiendo lo que se siente existir en un cosmos que todavía está revelando sus secretos. Que esa experiencia te acompañe. End.